Buenas noches. Este es Contrastes, programa de opinión de la Universidad Particular Espíritu Santo, UES. Ecuador es en estos momentos un país pendiente, no solo por el resultado del proceso electoral de la primera vuelta, que está oscurecido por múltiples rumores de fraudes y de maniobras desestabilizadoras, sino por la situación de la salud provocada por la pandemia y las posibles consecuencias de los contagios de las semanas anteriores. También la demora en la llegada de las vacunas y el problema de su aplicación, la pérdida de seres queridos, el desempleo, el cierre de negocios y el aumento de la violencia social. Tras todo esto, la grave erosión de la credibilidad de las instituciones y de la fe ciudadana por la incapacidad del Estado de atender las múltiples demandas y el estallido de la corrupción a toda escala. Pero además, y esa es una lectura de las pasadas elecciones, el anhelo de las jóvenes generaciones por una vida diferente, más lúdica, jovial, que brinde realmente oportunidades de crecimiento humano. La vida no se agota en la política, dijo más del 50% de los electores, aunque depende de ella. Por todas estas razones, y no exclusivamente por el resultado electoral, el futuro del Ecuador es el que está pendiente. Contrastes analiza en esta oportunidad la coyuntura en que vivimos, sin más limitación que la de ser una reflexión sobre una fotografía ampliada. Ello implica hablar ya del futuro inmediato que definirá al próximo gobierno que resulte elegido el 11 de abril y sus primeros 180 días de ejercicio del poder. El futuro inmediato dejará los rumores y especulaciones de todo tipo del presente y exigirá rápidamente, sin transición, el cumplimiento de las exigencias sociales y de las expectativas creadas tanto por los candidatos como por los propios ecuatorianos. En esos primeros 180 días, el nuevo gobierno decidirá su destino y el del país, que puede ir de nuevo a la frustración o a condiciones mejores. De ahí la necesidad de reflexión a la que este programa responde. También sus limitaciones dadas por la situación cambiante. Contrastes, en esta ocasión, se basa en los resultados oficiales de la primera vuelta, proclamados por el Consejo Nacional Electoral el domingo 21 de febrero, que daban como ganadores a Andrés Arauz con el 32,72% y a Guillermo Lasso con el 19,74% de los votos. En la tarde de ayer, en el último día del plazo para presentar objeciones a los resultados, el movimiento Pachakutik ingresó al Consejo Nacional Electoral 16.086 actas con inconsistencias, que representan el 40% del total de actas que les permitirían, en caso de ser aceptada dicha denuncia, obtener 180.000 votos más al candidato Yacu Pérez. De todas formas, la aparición de estas dos nuevas figuras políticas, la de Yacu Pérez y la de Javier Herbas, requieren igualmente el análisis, que será asumido en su oportunidad también por Contrastes. Agradecemos desde ya a los participantes de este programa por sus valiosas contribuciones. A Patricia Estupiñán, directora editorial de la revista Vistazo, a José Hernández,
director del portal periodístico Cuatro Pelagatos. A Paola Icaza, docente y coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UES. A Catherine Calero, conductora del programa, periodista y catedrática de la Facultad de Comunicación de la UES. Al Consejo Editorial de Contrastes por sus permanentes y esforzadas aportaciones. A los alumnos de las diferentes facultades de la UES, en este caso Derecho, Medicina y Emprendimiento, que participan en este programa. Al equipo del Centro de Producción Audiovisual de la UES, a Relaciones Públicas y a Marketing de nuestra universidad. Gracias a todos ustedes por estar en esta noche con nosotros. Catherine, por favor. Gracias, doctor. Bienvenidos a una nueva edición del programa Contrastes. En esta ocasión con el título Ecuador, país pendiente. Se analizarán los retos para el próximo presidente de los ecuatorianos. Los 6 primeros meses son decisivos para cualquier gobierno que se inicie, con más razón para este. El manejo de la pandemia y el proceso de vacunación, la estabilidad política y económica del país, bajar el desempleo, reforzar e innovar la educación, nuevas alianzas internacionales, pero sobre todo establecer consensos en un país fragmentado, que al parecer no tiene ya pacto social. Para hacer este análisis tenemos como invitados a José Hernández, director del portal de investigación periodística Cuatro Pelagatos. Ha sido director y editor de varios medios impresos, como El Tiempo de Colombia, La Razón de Bolivia y El Comercio de Ecuador. Se formó en Francia en periodismo, lingüística y literatura francesa. En nuestro estudio de televisión de la UES nos acompaña Patricia Estupiñán, directora editorial de Revista Vistazo. Ha sido miembro del Observatorio de la Política Fiscal, el Diálogo Carter para los conflictos de Ecuador y Colombia y del directorio de la Comisión Fulbright. Es periodista con 2 maestrías, una en Ciencias Políticas y otra en Filosofía de la Universidad de Kansas. Participa también Paola Icaza, docente y coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo en la UES. Es máster en Política y Comunicación por la London School of Economics y editorialista de diario El Universo. Empecemos este programa con los resultados de la primera vuelta. ¿Qué significan las cifras obtenidas? José, el candidato Arauz ganó con el 32% de los votos, pero no alcanzó su objetivo de ganar de manera contundente en la primera vuelta. El segundo lugar ha sido reñido en materia de ásperos debates. Separan pocas décimas a Guillermo Lasso con Yacu Pérez Huartambel, candidato indígena, que por primera vez logra una gran aceptación. Y en un significativo cuarto lugar aparece Javier Herbas, con el 16% de gran impacto entre los jóvenes. ¿Qué implican estos resultados para la segunda vuelta y qué es lo que los ecuatorianos esperamos del nuevo presidente? Bueno, buenas con todos. Muchas gracias por esta invitación. A ver, lo primero que habría que decir, en efecto, es que no hay una fuerza política preponderante absoluta. En esto habría que anotar que el partido del expresidente Correa, y en este caso ya no su partido, sino su tendencia, ha ido perdiendo poder. Esto se ve no solamente en el porcentaje del señor Arauz, que tiene 32%. Esto es una diferencia con lo que obtuvo Lenín Moreno en el 2017, cuando obtuvo 39%. Y también lo vemos en el número de asambleístas. Entonces, me parece que la primera comprobación es que el partido del expresidente Correa o su tendencia ha perdido poder, aunque sigue siendo la primera minoría política del país. Por otro lado, podemos ver que la división, el hecho de que haya habido 16 candidatos, es decir, 15, el señor Arauz excluido, ha hecho sobre todo mella en la candidatura de Guillermo Lasso, tener 20% de votos
hace que él haya perdido 8% de votos con respecto al 2017 y ni siquiera haya tenido los votos que obtuvo en el 2013, que fue el 22%, casi 23%. Entonces, ahí hay una comprobación. Y un tercer punto para concluir esto sería que entre los votos obtenidos por el señor Hervás y los votos obtenidos por Yacu Pérez, estamos viendo la emergencia de una izquierda no tan radical, digamos, aunque no sabemos muy bien exactamente qué haría o qué hubiese hecho el señor Yacu Pérez en un gobierno, pero estamos viendo ahí la emergencia de un centro, es decir, unas fuerzas compuestas sobre todo por jóvenes que quizá no se inscriban en esta polarización que ha vivido el país desde el 2007 entre fuerzas correístas y anticorreístas. José, pero ¿qué esperamos los ecuatorianos de este nuevo presidente? Bueno, yo creo que lo que se espera del nuevo presidente es, primero, en temas económicos, que haya una fortaleza grande de tomar el tema económico, que es fundamentalmente lograr crear empleo, lograr atraer la inversión, lograr estabilizar el país. Eso significa que de alguna forma se mantenga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es, y hay que decirlo, ha sido la principal chequera que ha tenido el país en estos últimos años y me parece que también allí habría que pensar que el gobierno tenga un frente grande, amplio, contundente de lucha contra la corrupción. Y por el otro lado, me parece que lo que se puede esperar en forma absolutamente urgente es, por supuesto, que enfrente la pandemia y en esto no vemos ni siquiera una acción contundente de parte del gobierno de Lenín Moreno, menos en este momento ni siquiera un acuerdo que haya con los finalistas, de manera que el gobierno dice que tiene 18 millones de dosis ya contratadas. Guillermo Lasso manda a su vicepresidente a viajar a Colombia, a Chile, a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y a Estados Unidos a visitar a las principales empresas y laboratorios productores de vacunas. Y por el otro lado, el señor Arauz dice en forma mentirosa, porque lo desmintió el propio presidente de Argentina, que tenía ya un acuerdo con él para que haga venir 4 millones de vacunas. Entonces, me parece que ese es un punto neurálgico importantísimo, es la lucha también en ese campo para ganar la guerra a la pandemia. Muchísimas gracias, José. Patricia, el Fondo Monetario Internacional ha previsto un estallido social a nivel mundial 2 años después de la pandemia por la crisis de las instituciones, las rupturas en los consensos sociales y las desigualdades que han aflorado con más fuerza. ¿Cómo considera que afrontarán Arauz o Lasso en los primeros 180 días esta situación para lograr tanto la indispensable estabilidad social como el cumplimiento de los compromisos ofertados? Creo que estamos ante dos visiones muy distintas de cómo enfrentar esta crisis, que es la peor crisis que ha tenido el país en su historia. Ningún gobierno como el que viene ha sufrido una crisis de esta magnitud. Es una crisis económica, social y moral. Y estos 3 aspectos deberían ser analizados y los candidatos finalistas decirnos cómo lo van a enfrentar. La crisis económica, el señor Arauz ha dicho que él va a dar $1,000 a 1 millón de ecuatorianos. Para mí esto es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a sacar esos 1,000 millones? Algunos dicen que va a tomar los dineros del Banco Central, que no son dineros del Banco Central, sino ahí están los depósitos de los ecuatorianos. Otros, él dice que va a crear una suerte de dinero electrónico para entregar esto. El dinero electrónico es un medio de pago, no es una moneda en sí. ¿Qué es lo que pasa con esta dispendiosa idea que tiene el señor Arauz? Que él va a poner en riesgo
lo único que ha sido estable en un país inestable como el nuestro, la dolarización. Por otro lado, para enfrentar la crisis económica, Guillermo Lasso ha prometido 2 millones de empleos. Esos 2 millones de empleos vendrán, él ha dicho, de una especie de una gran cantidad de inversión, un shock de inversión. Pero para que venga un shock de inversión tienen que estar las reglas claras. Creo que los inversionistas extranjeros y los medios internacionales, los organismos, sí consideran que Lasso tiene una mejor idea de cómo manejar la economía en estas circunstancias. Luego tenemos el problema social. Mientras no estemos vacunados, no habrá ni mejora económica si nos den $1,000 a toditos. El país no saldrá de la crisis si no estamos vacunados. De ahí que la emergencia principal es encontrar la vacuna para todos, y en esto estamos a la saga de América Latina, porque todo el mundo ha recibido mejores vacunas. No sé, no le puedo creer al señor Arauz, que dijo que tenía 4 millones de vacunas ya concedidas por parte del gobierno de Argentina, cuando en realidad el gobierno argentino no tiene disponibilidad de esas vacunas. Esas vacunas son un acuerdo entre empresas privadas, AstraZeneca y un laboratorio argentino. El presidente Fernández ha dicho que puede dar los buenos oficios para que nos den algo de esas vacunas, pero esto es una mentira. Y quien miente en algo tan trascendental como el derecho a la vida que viene con la vacuna, ¿qué más le podemos creer? No le podemos creer. El señor Lasso ha dicho que él va a encargarle al ministro de Salud vacunar, conseguir 9 millones de vacunas para vacunarnos. Esa es una cosa importante que a lo mejor le permita, si él llega a la presidencia, desarrollar su problema económico. Y en cuanto a la crisis moral, a mí me gustaría que el economista Arauz nos diga cómo va a resolver el hecho de que el gobierno del economista Rafael Correa es el gobierno que en la historia del Ecuador tiene más presos o enjuiciados. Tiene enjuiciado a un presidente, un vicepresidente, una docena de ministros. ¿Cómo vamos a enfrentar esta crisis moral? Hoy día he tenido la alegría de conocer que a la fiscal general del Ecuador, el gobierno de Biden, le ha reconocido como una de las 12 personas que han luchado más contra la corrupción. Esta condecoración debe ser tenida en cuenta para que, en caso de que gane el señor Arauz, pues no intenten separarla de su cargo. Estas son las 3 cosas trascendentales que les debemos exigir a los actuales candidatos. Para ese cumplimiento de esos compromisos que han planteado en esta época electoral. Sí, necesitan definirlos para que nosotros podamos tomar las cuentas de eso. Como decía José, la situación así ganara el economista Arauz no le va a ser tan fácil como le fue al economista Rafael Correa. El país es otro en términos de recursos, es otro en términos de deuda, es otro en términos de los deseos que tiene un 70% de la población que no les dio el voto. Entonces eso debe tener en cuenta al momento que él tome sus medidas, y que ya no es el candidato del señor Correa, sino que tiene que ser el presidente Arauz. Solo, así es. Paola, y como lo menciona Patricia, el modelo de Estado ecuatoriano que recibirá el próximo presidente parece estar agotado por el exceso de demandas planteadas desde todos los sectores de la población. ¿Nos encontramos ante el fin de un modelo de Estado? Creo que hay que poner ese contexto de la pandemia. Si sacamos la pandemia, ya venía, yo creo, como una decadencia de este modelo de Estado. Ya estas demandas estaban al tope. Como bien decía Patricia, creo yo, el tema es otro país, es otro Ecuador. Y la deuda
es importante y creo que hay que considerarla. Entonces, al momento que surgen estas nuevas demandas, y estas demandas ahora están relacionadas con un tema de salud, que no es cualquier cosa. Salud es un tema relevante, de peso, a todos nos interesa. Por eso decía, no hay cómo quitar este contexto de las elecciones, de algo tan duro como tú decías, crisis tan difícil o la peor crisis de la historia. Entonces, sí creo que se ha tenido que desviar este modelo de Estado. Ahora las prioridades son otras. Hay que estar pensando ahorita en el tema de la salud. Además que la economía también ha cambiado. Yo hacía referencia a la deuda, pero también precio del petróleo, del barril del petróleo. Entonces ya no tenemos estas arcas fiscales llenas de dinero como lo tuvimos hace un tiempo. Y creo que va a ir cambiando, y estos cambios los vamos a ver en estos 40 días hasta la segunda vuelta electoral, y una vez que tengamos el presidente, sea Lasso o el economista Arauz, creo que se van a ir moldeando el modelo, y va a estar, creo que va a priorizar, se va a tener que priorizar la salud definitivamente. ¿Consideras que la salud tiene que ser Total. lo más importante para el próximo Correcto. presidente? Sí, listo. Carola Ricaurte, estudiante de Derecho de la UES, comparte con nosotros su análisis sobre la incógnita de gobernanza que el 2021 representa para el Ecuador. A partir del 24 de mayo de 2021, el nuevo gobernante de Ecuador enfrenta una acumulación de necesidades que se han ido generando a través de los años, principalmente la de un cambio democrático, respetuoso e inclusivo. Los 6 meses siguientes al cambio de banda presidencial, la persona electa por el pueblo ecuatoriano tendrá que concentrarse en reforzar la ética colectiva y transparente que añoramos los ecuatorianos sobre todas las funciones estatales. La esperanza que tenemos los jóvenes sobre el nuevo mandatario nace de la escasez de responsabilidad que han dejado gobernantes anteriores, que no han saciado nuestras expectativas en temas prioritarios como la salud, dentro de una pandemia que ha dejado en incertidumbre a miles de familias ecuatorianas, tema que se encuentra proporcionalmente ligado a la alta tasa de desempleo que existe en el país. El nuevo gobernante va a enfrentar varias necesidades que tienen que ser atendidas en brevedad. Temas como la seguridad y protección ciudadana son las bases que se deben reconstruir, indiscutiblemente, y un tema de suma importancia al que el nuevo mandatario se va a enfrentar y no podemos dejar a un lado es la educación, que se ha visto truncada para miles de niños y jóvenes en el país, que por falta de recursos y el terrible momento que el mundo está atravesando, no han podido continuar con sus estudios, lo cual es una tarea pendiente con ellos. Niños que atraviesan preocupaciones de adultos en estos momentos. El nuevo presidente de Ecuador no solo encontrará un país con la economía rota, sino también miles de ciudadanos que buscan en él un frente de unidad y transparencia ante la incertidumbre que se ha tenido durante mucho tiempo en temas esenciales. Agradecemos a Carola por su análisis. José, la composición de la nueva Asamblea Legislativa. UNES con el 32%, Pachacutic con el 16%, la Izquierda Democrática con el 11%, Creo y el Partido Social Cristiano, cada uno con el 9%, plantean al nuevo presidente la necesidad de establecer alianzas para mantener la estabilidad política. ¿Qué alternativas tiene para lograrlo? Bueno, las alianzas son una necesidad en democracia, no se pueden de ninguna forma desconocer, y hay que aupar a que haya alianzas. El tema en este caso es alrededor de qué agendas, y nos va a tocar mirar, y en este caso habría que ver pensando en los escenarios. Un caso es con el señor Lasso, otro caso es con el señor Arauz. Con el señor Lasso es evidente que habrá una agenda de producción. Hay un modelo de desarrollo que él ha dicho que está montado sobre el tema productivo, el tema del empleo, y por otro lado, como contraparte o como la segunda cara de la moneda de política social. Me parece que eso es un tema fundamental que si llega a ganar Lasso, en ese caso, va a tener que, de alguna manera, hacer una pedagogía y forzar a las élites a que, de alguna manera, vuelquen su atención ya no solamente sobre la forma de producir,
sino también de la forma de repartir. Y en este caso, las dos cosas se tienen que hacer al mismo tiempo. Es decir, aquí cambiaríamos un poco la noción de lo que ha habido hasta ahora en cuanto al desarrollo, que por un lado se concibe que hay que llenar la mesa y cuando desparrame, entonces ahí se beneficia a todo el mundo. Me parece que con el país que hay, un país profundamente dividido, un país profundamente descoyuntado, lo que hay que hacer es que si gana Lasso, y es lo que ha dicho, va a tener que sentar en la misma mesa para ver cómo producir y cómo repartir al mismo tiempo con los mismos actores. Eso sería lo lógico. Y me parece que ahí entonces podría tener ya calmadas las aguas, espacio social va a tener una cantidad. Hay alrededor de 6 millones de personas que no tienen empleo formal en el Ecuador. Hay gente con hambre en el Ecuador, hay gente con profundos problemas sociales y con la pandemia hemos visto que incluso la forma como ellos se vinculan o el servicio que hagan de conexión a Internet, por ejemplo, se convierte en una necesidad básica. Entonces, aquí me parece que necesidades sociales hay muchísimas y lo que Lasso tendría que hacer es tener la inteligencia de llevar esos sectores a pensar también en cómo producir más allá de solamente meter la mano a la mano de los bolsillos de gentes que más tienen o de los que más impuestos pagan. Por el otro lado, si tenemos al señor Arauz, pues ahí tendremos que ver, porque la incógnita de Arauz sigue siendo ya no solamente en la Asamblea, sino en el propio gobierno. ¿Quién es Arauz? ¿Tiene Arauz la independencia de tomar decisiones? ¿Qué viene a hacer Arauz? Arauz es un representante de la nueva generación del correísmo o es solamente el alfil o, digamos, el delfín de Correa. ¿Quién es Arauz? Y eso va a pesar, esa decisión, esa definición, esa respuesta va a pesar en forma definitiva. Porque si Arauz es el alfil de Correa y el delfín de Correa, evidentemente que ellos, la visión que tienen del Estado, y en el caso económico de Arauz es un keynesianismo, es volver solamente a tener una visión del Estado como centro de la producción en general, y no solamente de la producción, sino del reparto y eventualmente también no solo del reparto, sino de un Estado todopoderoso del cual parten todo y todo llega a ese Estado. Entonces, ¿habrá aprendido Arauz algo de lo que pasó con el correísmo? Y por último, si no tiene los recursos, no hay la bonanza económica que hubo durante todos estos años de Correa, que estuvo del 2007 en el gobierno de él hasta el 2014 más o menos, que hubo bonanza petrolera. 2013, 2014. Pero bueno, después lo que no tenía él en plata del petróleo, lo consiguió con los chinos, dejó al país endeudado y de alguna manera hipotecó el petróleo, la producción de petróleo a los chinos. Entonces, básicamente derrochó, ¿no es verdad? Entonces, este Estado ya no tiene las condiciones y los recursos. Entonces, si no tiene esas condiciones y esos recursos, la pregunta es, ¿cómo Arauz hará para mantener al Estado como motor de la economía y a la vez como el padre, como la visión esta paternalista y caudillista de hacer del Estado un repartidor de bienes y de canonjías? ¿Cómo lo hará? Entonces me parece que él forzosamente va a tener que reinventarse y eso vendrá con la respuesta a la primera pregunta. Si Arauz tiene algo de independencia, tocará que lo pruebe, y si también tiene algo de independencia económica, en la visión económica, tendrá que reinventar la economía porque las condiciones ya no hay para que se repita el modelo que empleó Correa desde 2007 hasta que se fue. Gracias, José. Y en este mismo tema, en el caso del gobierno presidido por el economista Arauz, ¿cuál debería ser su política en la Asamblea para evitar la oposición de los demás partidos representados? Pienso que tanto Pachacuti como Izquierda Democrática, con la gran demostración popular en estas votaciones, ya están pensando en el 2025, en el 2026. Entonces ellos, aquí en este país, desafortunadamente,
no llegas a ninguna parte en política si no eres oposición. Esa es una tradición ecuatoriana y eso ha pervertido la posibilidad de que lleguemos a acuerdos mínimos. Entonces me parece que tanto Lasso como Arauz van a tener, debido a la fragmentación que tiene el Congreso, dificultades para montar sus programas de gobierno. Un poquito menos Arauz porque de todos modos tiene un bloque más grande. Pero me parece que se nos viene un tiempo difícil de inestabilidad política. Es bueno que tengamos varios partidos, pero no tan fragmentados. Vimos la tragedia que significó tener un partido dominante, donde no se respetó democráticamente a las minorías y se impuso a rajatabla lo que el gobierno del expresidente Correa quería. Pero también es malo tener una asamblea fragmentada porque eso le exige al Ejecutivo no hacer alianzas programáticas, sino que hacen alianzas escondidas. Hay un notable ecuatoriano que es profesor en el King College, Andrés Mejía, que él habla de las alianzas fantasmas y que el país necesita cambiar ese modelo, necesita de alianzas. Las alianzas son básicas para que funcione la democracia, pero las alianzas tienen que ser a la luz del día y decir, a esto me comprometo, y como me comprometo también asumo la corresponsabilidad. Pero como siempre están pensando en las elecciones que van a venir, te doy los votos por atrás. Pero soy oposición. Soy la oposición y si falla es tu culpa, no la mía, que yo también apoyé. El país necesita madurar. Se lo debe a las nuevas generaciones. No podemos seguir en esta política tan perversa que conspira contra el progreso. Gane quien gane, hay que hacer acuerdos democráticos y visibles para que el país vaya hacia el progreso. Esta es una oportunidad de oro para ver si saldamos tantas fisuras y vemos un mejor futuro. Esos acuerdos democráticos y visibles, Patricia, que acaba de decir, ¿qué significarían? Eso significa decir en claro, este es el programa con el que estoy de acuerdo. Le voy a dar los votos para que usted apruebe. Pero no es que le doy los votos siempre y cuando me dé un nombramiento en un hospital. O sea, la corrupción está ahí. Y ahora necesitamos de frente decir, sí, le apruebo, le ayudo, negociar inclusive, pero en blanco y negro. Oiga, está dando muy poco el salario mínimo, acordemos en esto y llegar a acuerdos y que todos veamos en qué están acordando y no que nos enteremos meses después que han habido unos arreglos bajo la mesa que lo único que significaron fue que se lleven los recursos en la época más difícil, ¿no? Gracias, Patricia. Paola, y en el caso de Pachacutic, segunda fuerza política de la Asamblea, ¿cuáles serían sus posibles alianzas de acuerdo a la visión que propone del país? Creo igual que Patricia, que realmente esto va a ser al andar. Las alianzas se van a dar al andar de acuerdo a las iniciativas de proyectos de leyes que se den en la Asamblea. No creo que podemos decir ahorita específicamente este partido político, pero sí se podrían identificar unos con otros para ciertos temas. Y creo que quien más daño, el perjuicio más grande es para la ciudadanía cuando se hacen ese tipo de cálculos políticos, siempre pensando en esta iniciativa o cuándo voy a hacer oposición, pensando en el 2025. Y lamentablemente creo que es la historia de nuestro país. Nos ha pasado siempre se está pensando en las siguientes elecciones. Ok, luego 2025, ¿con quién es la alianza? Y creo también, es interesante esto, me puse a pensar esto que dijo, tuvimos una vez un bloque muy poderoso en la Asamblea, eso tampoco es bueno, y ahora que está fragmentada, creo que la palabra clave para que Pachacutic pueda, y bueno, en realidad el país, la ciudadanía pueda favorecerse, avanzar, es alianza.
alianza. Y al andar, dependiendo de la iniciativa. Es difícil ser concreto con quién, con qué partido, sino más bien de acuerdo a al proyecto. José, ¿está en juego una asamblea constituyente por parte de cualquiera de los dos candidatos que gane las elecciones? No creo. Ese es el deseo que tendría, y lo ha expresado, el correísmo, y también hubo algunos bloques muy pequeños o candidatos que pensaron que esa era una posible salida. Pero me parece que uno no dan las cuentas, no creo que el país esté para eso tampoco. Me parece que hay, creo que lo que está presente para la próxima asamblea puede ser oscilar entre consultas populares. Ya el señor Lasso anunció alguna, ayer específicamente dio cuenta, bueno, ayer o este lunes dio cuenta específicamente de una consulta popular que él pondría en juego, y habló ahí de, por ejemplo, pedir a los electores que voten por la continuidad o no de la ley de comunicación, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Ciudadano, etcétera, y control social. Eso es una posibilidad, las consultas. Y la otra posibilidad puede ser la muerte cruzada. Pensemos que si el señor Lasso llegase a la presidencia de la República, él básicamente va a ser rehén de las fuerzas políticas. Estamos entendiendo que él llega con 12 asambleístas, es el bloque más pequeño, que podría hacer un bloque mayoritario más grande con el Partido Social Cristiano llegando a 31 asambleístas. Pero tenemos que pensar que 49 tiene UNES, que Pachacutique va a tener 27, 28, que la democracia, izquierda democrática va a tener 18, es decir, que el señor Lasso en realidad tendría 12 asambleístas suyos. Bueno, eso significa que un presidente en esas circunstancias va a ser rehén de una asamblea. Y el señor, en cambio, Andrés Arauz, teniendo un bloque o la minoría más grande, que tampoco logra tener los 71 votos necesarios para votar, tendrá que hacer alianzas. Va a ser complicado. ¿Por qué? Porque aquí habrá que o anular la memoria o jugar a que en efecto el bloque correísta cambie. Y eso, las dos son de alguna manera interrogantes que no están resueltos. En el primer caso, anular la memoria porque, a ver, Pachacutique va a hacer alianzas con el señor Arauz. Sí, las puede hacer en la asamblea, pero recordemos que Pachacutique fue víctima del correísmo durante 10 años. Y el señor Herbas puede tener un bloque interesante, pero no creo que él lo vaya a manejar. Esto ya pasa a campo del partido de la izquierda democrática, y ahí ya los cálculos se harán en términos de presidencia de la asamblea, de vicepresidencia de la asamblea y de otras comisiones. Es decir, todo está abierto. El juego está abierto en la asamblea, está abierto para la presidencia e incluso está abierto para la gobernabilidad. Me parece que la gobernabilidad no está asegurada ni para Arauz ni para el señor Lasso, para ninguno de los dos, y lo que se avisora en efecto es que cierta gobernabilidad, si no hay concertación, este es un país poco dado a la concertación, lamentablemente, bueno, quedarán dos vías que serán básicamente o la consulta popular o la muerte cruzada. Gracias, José. En medio de estos conflictos políticos, una de las preocupaciones centrales de la sociedad es el azote de la pandemia, los procesos de vacunación y, por supuesto, evitar las pérdidas de más seres queridos. Valeria Santos, estudiante de medicina, nos comparte su análisis sobre el sistema de salud en el Ecuador. Actualmente estamos atravesando una pandemia y es evidente que ningún país a nivel mundial estuvo preparado al principio para esto. Sin embargo, varias naciones se enfocaron en entender al virus, mientras que en el Ecuador no contamos con centros de investigación. Más bien, utilizamos referentes externos. Como vemos día a día, la ciudadanía se sigue aglomerando y el sistema de salud constantemente está a punto de colapsar. El próximo presidente no debe enfocarse en
reforzar el sistema de salud, sino que más bien reestructurarlo. Porque si bien es cierto, no hay un solo modelo exitoso y el actual ya no está funcionando. Patricia, y como lo decía Valeria, el tema de salud es preocupante. Otros países latinoamericanos ya están teniendo acceso a vacunas a nivel masivo para su población. En el Ecuador apenas han podido vacunarse personal de salud de primera línea, lo que está provocando mucho malestar y críticas. ¿En dónde está el problema? Quizás la competencia exclusiva de salud que tiene el Estado ecuatoriano. Bueno, yo creo que el problema principal sí es la competencia exclusiva para lo de las vacunas. Sí, de alguna manera, países tan nacionalistas y estatistas como México ya están dando posibilidad de que el sistema privado también compre vacunas. Creo que la vacunación es el problema más grave que tiene el próximo presidente. Y que si no lo resuelve en 100 días o en menos, no creo que ni siquiera pueda su cabeza estar en el puesto, porque el país ya no da más. La vacuna es una emergencia y desafortunadamente el actual gobierno no estuvo preparado para esta pandemia. El mundo no estuvo preparado, pero nuestro país estuvo en una escala submenor al resto del mundo. Y lo de la vacuna es producto de eso. Es incomprensible. ¿Por qué tenemos tan pocas vacunas? Como fue incomprensible por qué nos demoramos más de un mes para poder recoger los cadáveres en Guayaquil. O por qué lo único que hizo el sistema hospitalario fue corrupción. Tan grave es la corrupción del sistema hospitalario que nos hizo olvidar una corrupción que en términos de recursos fue mucho más amplia, mucho mayor. Pero lo que pasa es que que hay una hidroeléctrica en el oriente que está fisurada, pues con que me llegue la luz a mí que me importa, pero que me roben en la funda que necesité para mi familiar, que tenga yo que pagar lo que no tengo por un tanque de oxígeno, eso me atañe a mí. Y eso inclusive es una de las causas del resurgimiento del correísmo y que ha hecho que nos olvidemos de la corrupción de ellos por esta corrupción tan terrible. Tal vez yo diría que el presidente Lenín Moreno pues no tiene capacidad de gestión personalmente. Su gobierno, no sé, la historia, veremos cómo le juzga, ha hecho algunas cosas buenas, pero el manejo de la pandemia ha sido catastrófico. Es decir, el manejo de la pandemia ha sido peor que cualquier crisis anterior, y eso es lo que están viendo en estos momentos los ecuatorianos. Y yo diría que sí, porque comparo cómo el expresidente Correa manejó el terremoto, que fue una crisis muy grande. Por lo menos dio la idea, no sé si en propaganda, pero de que estaba en acción. Aquí nos morimos de la inacción, de que no pasa nada, de que no explican y de que no se ve una luz en el horizonte. Ese es el principal problema. Gracias, Patricia. José, en este mismo tema, ¿qué acciones urgentes debe implementar el nuevo gobierno para que el proceso de vacunación se desarrolle con la mayor rapidez y eficiencia? Bueno, aquí tenemos unos temas específicos con el tema de las dosis de vacuna. Es incomprensible, naturalmente, que el gobierno haya puesto muchísimo énfasis publicitario en recibir 8,000 dosis. Para una llegada tan pírrica de dosis, un gobierno absolutamente sobrio se hubiera guardado de hacer poner todas las luminarias sobre
tan poca cantidad de vacunas. Y eso me parece que genera un desfase absoluto. Dos, el ministro de Salud dice que hay 18 millones de vacunas contratadas. 3.200.000, casi 3.200.000 que tendrían que llegar hasta junio, y tiene un cronograma, y de junio a diciembre 14.800.000 dosis, que dice que está cerrado ese acuerdo. Hay 3 laboratorios para eso, y que entonces estamos como país asegurados de 9 millones de dosis, de 9 millones de vacunas hasta final de diciembre. Pero de junio a diciembre, en el cronograma que presenta el Ministerio de Salud, no hay en absoluto ninguna cifra específica. No hay, no se sabe cuántas llegarán en julio, en agosto. Me parece que el gobierno ha hecho lo suyo hasta junio para 3.200.000 dosis. Vamos a ver si cumplen. Pero más allá de eso, hay también un gobierno que no sabe explicar. El gobierno ha logrado generar una gran alianza con el sector privado. María Gloria Alarcón es la persona que lidera, guayaquileña, que ustedes conocen, persona seria, y que dice que tiene la logística para distribuir en 10.000 puntos 3.5 millones de dosis en un mes. Y yo creo que si ella lo dice, yo tengo bastante tendencia a creerle, porque es persona seria. Dice que todo el sector productivo y comercial está metido en ese esfuerzo. Bueno, estamos hablando de una logística muy bien montada por parte del sector privado para contribuir a esto. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué el gobierno no informa? ¿Por qué el gobierno comete tantos errores? ¿Por qué el gobierno dice, por ejemplo, que con las vacunas que no hay, y está haciendo unas listas ficticias de posibles beneficiarios de las vacunas, llamando, por ejemplo, a que hagan parte los rectores de las universidades? Y claro, por supuesto, los rectores, con cierta sensibilidad, dicen, muchas gracias, prefiero que sean primero los médicos, las enfermeras, los bomberos, la policía, etcétera, antes que yo. Bueno, el gobierno ha cometido allí errores de comunicación muy grandes. Entonces, antes que todo, me parece que aquí hay el vacío que estamos sintiendo, no es solamente de mala gestión, es de una penosa gestión de comunicación y de una ausencia prácticamente absoluta de la presidencia de la República. Hay chistes, ¿no?, en redes que dicen el presidente de la República se fue, lo que pasa es que no lo ha comunicado, porque el vacío es muy grande. Ahora, ¿qué habría que hacer? Y termino con eso. Bueno, ya el señor Lasso ha dicho y se ha comprometido a que en 100 días habría 9 millones de ecuatorianos vacunados. Yo pienso que eso no solamente que puede ser cierto en términos de que hay una logística, sino que el problema aquí va a ser cómo van a conseguir las vacunas. Y el segundo tema es que me parece que el gobierno no ha explicado lo suficiente que quizá el sector privado no puede participar, no por culpa de este gobierno. Hay un protocolo de la Organización Mundial de Salud, de acuerdo con los laboratorios que están produciendo las vacunas, para que no se le dé a ninguna otra persona que no sean los gobiernos nacionales. ¿Y por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud entiende que hay un tema democrático que tiene que ser absolutamente aplicado en todos los países para que no sea el dinero el que haga la facilidad de acceso a la vacuna, sino que sea un tema de salud pública. Entonces, si esto es así, el gobierno, ¿por qué no lo explica? ¿Por qué permite que haya alcaldes, municipios, etcétera, cuando sería lo más sencillo de salir y explicar que ellos no pueden, porque no pueden dar esa autorización bajo dos realidades? La primera es que el país está adscrito a cierto tipo de vacunas, es decir, no le convence las vacunas rusas ni las chinas, ok, eso es una razón. La otra razón es que la OMS aparentemente no permite que se repartan vacunas entre privados y solo se los da
a los gobiernos. Lo que tendría que haber entonces es una gran alianza con los sectores, con los gobiernos locales y el sector privado para que haya este manejo de las vacunas. Pero ahí también lo que tendría que haber es una enorme gestión del parte del gobierno para que pueda obtener más rápidamente las vacunas con el apoyo de los privados, con delegaciones, etcétera, y yendo como tocaba haber hecho, preguntarle a Chile cómo Chile sí lo logró y por qué Ecuador hasta ahora no lo logra. Paula, tu criterio en este sentido. ¿Qué participación debe tener la empresa privada, el gobierno? Pero necesitamos vacunarnos ya. Ya, sí, totalmente. Entonces, primero, ¿cuál es el fin, verdad? De que todos estemos vacunados es tener la inmunidad. Eso es lo que buscamos. Entonces, sí, creo que obviamente el sector privado puede ayudar, obviamente, mientras la OMS lo permita, pero finalmente el sector privado es el más interesado. Pensemos específicamente en una empresa. La empresa está queriendo que sus empleados, que la gente que trabaja ahí, y hasta por un tema de costos, se vacune. Entonces, ojalá, digamos, tal vez no para obtenerla, sino para la facilidad de vacunación, para la facilidad de la parte operativa. Yo sí me apoyaría al sector privado. Obviamente, dejando a un lado, no un negocio, pero si hay una escasez, tal vez esa es la manera que el sector privado intervenga. De nuevo, no para hacer un negocio y a ver cuánto te cobro por aquí, sino más bien para la parte operativa, la parte logística. Los puntos que mencionaba José, no sabía el tema de Gloria Alarcón, me parece interesante y tal vez, seguramente, si es que ella lo dice, es posible, digamos, hacerlo. Entonces, creo que el apoyo del sector privado es fundamental, obviamente mientras la OMS lo permita. Y de la mano de la crisis de salud va el desgaste económico. ¿Cuál es la situación actual de la economía del Ecuador y de las familias ecuatorianas? Yailin Larriategui, estudiante de economía, nos comenta. El futuro presidente del Ecuador heredará una doble crisis económica, la detonada por la pandemia y la ocasionada por el derroche de gobiernos anteriores. Una de las principales preocupaciones para el futuro presidente es que el Ecuador está sufriendo una masiva pérdida de empleo y un preocupante incremento en la pobreza. Los datos más recientes apuntan a que el Producto Interno Bruto del país cayó un 8.8% en el tercer trimestre del 2020. En comparación del mismo con el año anterior, se estima que la caída anual sea del 9% de acuerdo con el Banco Central. Otro punto muy importante es que cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros ya estábamos en una recesión y el gobierno ya estaba realizando un muy necesario ajuste al gasto público. Ante la caída del petróleo a nivel mundial, los créditos de las exportaciones no alcanzaban para cubrir el creciente hueco fiscal. Y el problema es que el tema de la pandemia es pasajera, pero el tema de la recesión no, y conforme pase el tiempo se agravará más. Ahora el gran dilema es que todos los candidatos han prometido reducir el déficit sin limitar en gastos ni subir impuestos, lo cual no es sostenible. El reto será reubicar al Ecuador, y la activación económica mundial representará una gran oportunidad. José, y en relación a lo que Yailin menciona, vivíamos ya una crisis económica previa a la pandemia, endeudados fuertemente con China, con el IES quebrado y necesitando urgentemente una reestructuración de la deuda. ¿Cuáles son las salidas políticas ante este escenario para Arauz o para Lasso? Bueno, aquí hay de nuevo dos escenarios. Si es el señor Lasso, va a ser más ortodoxo, por supuesto. Entonces, con el señor Lasso sabemos que la dolarización se va a mantener, sabemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a mantener, sabemos que él lo ha dicho y lo dijo en la campaña, que va a buscar apoyo e inversión fundamentalmente en Occidente, no va a tener rupturas y exabruptos con China, va a tratar de negociar con los chinos lo que se les debe, pero va a privilegiar, por supuesto, la inversión en el Occidente y va a privilegiar los organismos multilaterales. Vamos a ver, el señor Lasso, no por ser el señor Lasso, va a tener más facilidades, porque lo que hay de fondo es que no vendrá inversión mientras el riesgo país esté en más de 1.200 puntos, mientras el Ecuador sea un país que es visto por los inversionistas como un país poco confiable, mientras no se le dé la seguridad que está pidiendo en este momento el Fondo Monetario, y es que los depósitos del Banco Central, gracias a una independencia que en este momento no tiene y que está puesta en un proyecto de ley
que no ha sido reenviado por el gobierno del presidente Moreno a la Asamblea, gracias a eso el Banco Central mantenga una independencia y entonces, gracias a eso, pueda mantener lo que es la Reserva Internacional, que es uno de los elementos fundamentales para dar seguridad a los inversionistas. Entonces, ese capítulo es para los dos, es decir, estos son señales que tendrían que dar los dos candidatos. Si es el señor Arauz, ahí volvemos de nuevo a una suerte de tobogán. No sabemos muy exactamente en dónde estamos, si estamos arriba o estamos abajo. El señor Arauz ha dicho que un socio estratégico para el Ecuador, lo dijo en Estados Unidos, es China. Y que uno de sus compromisos de ese socio comercial, de ese socio estratégico, es el financiamiento. No se ve que vaya a haber un financiamiento de este año de la China, pero es muy posible que a partir del año entrante haya un financiamiento de la China. Y el señor Arauz, en la reunión que tuvo en Estados Unidos con inversionistas, dijo que él pensaba que había sido un error hipotecar el petróleo en un 80 o un 90% de su producción para ser entregado a la China a cambio como garantía de los préstamos, y que él pensaba que sí tenían que ir por la misma vía, pero ya no con un 80-90%, sino con algo así como el 30%. Entonces, me parece que ahí hay un tema de donde el señor Arauz está viendo de dónde puede venir el financiamiento. De la China de nuevo, costos mayores, una desconfianza absoluta que esto genera entre los organismos multilaterales. Los inversionistas están nerviosos, se lo han dicho en Nueva York, se lo han dicho porque están nerviosos cuando él dice que va a reprogramar el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando este acuerdo extendió las deudas más allá del 2040, cuando este acuerdo, gracias a ese acuerdo, su posible gobierno, si llegase a ganar, no tendría prácticamente que pagar ni intereses ni capital durante 2 años más, o un interés muy bajo. Entonces se entiende mal. ¿Y qué podría haber? Y el último tema que hay en eso es precisamente el que Patricia puso al comienzo, el tema del posible manejo o ingreso de más dinero electrónicamente, y a partir de ahí la metida de mano que él quiere hacer en el Banco Central, y por otro lado eso podría generar una desconfianza que a la postre termine atentando contra la dolarización. Entonces, me parece que el manejo del señor Lasso será más ortodoxo, el manejo del señor Arauz será un poco más heterodoxo, pero todo lo que es heterodoxo, por supuesto, que es más, de alguna manera, más inquietante y menos seguro. Gracias, José. Paola, ¿cuáles son las salidas para la recuperación del empleo, tanto para Arauz como para Lasso? Desde sus planes políticos, ¿qué papel tiene el emprendimiento? Flexibilidad laboral. Lamentablemente tenemos este código laboral desde 1938 y a pesar de que hemos venido haciendo reformas, siento que estas reformas siempre son para tapar huecos de crisis, pero no a largo plazo. Pasa lo mismo con las políticas públicas, que siempre estamos pensando los cálculos económicos políticos que hablaba hace un rato, para las siguientes elecciones, para lo que me cubra a mí mientras estoy, pero no necesariamente a largo plazo, no políticas de Estado que vayan a durar. Pasa lo mismo con estas reformas laborales. Hace poco hubo una, pero era por la pandemia. Si nos hubiera cogido esta pandemia tal vez con una flexibilidad laboral, con facilidades, por ejemplo, para contratar y despedir, porque hoy en día cualquier empleador sabe que es absolutamente complicado tanto contratar como despedir a trabajadores. Entonces creo que flexibilidad laboral por un lado. Y segundo, han estado mencionando el tema de los inversionistas y me parece interesante porque sí, somos un país atractivo porque tenemos dólar, pero por el resto de cosas no lo somos, no tenemos seguridad jurídica. ¿Quién viene acá si es que sabe que el día de mañana se comete una injusticia, no se cumple un contrato, etcétera? Y la justicia, que es la responsable de, solucionar ese tipo de problemas, justamente arreglos, coimas, yo le pago al juez, etcétera. Entonces, ya el Ecuador deja de ser atractivo. Mencionaba José también el tema del riesgo país, creo que también es importante conocer esto. Entonces, no va a haber la inversión que se espera, y que me acuerdo todos los candidatos, los 16 candidatos hablaban durante los debates de inversionistas o de que vengan inversionistas si es que no hay seguridad jurídica y flexibilidad laboral. Muchísimas gracias, Paola. Patricia, el precio del petróleo está subiendo,
Se estima que en la medida que la pandemia vaya disminuyendo, aumentará su valor en el mercado internacional. ¿Volvería entonces a repetirse pan hoy, hambre para mañana, que usted menciona como desenlace de su artículo No al populismo, en caso que gane Andrés Arauz? Sí, me parece que el problema principal cuando tienes un recurso tan volátil como el petróleo es que no ahorras cuando tienes una bonanza. Y esa ha sido la tragedia del Ecuador. Nosotros hemos tenido una bonanza con el gobierno militar, la dictadura que comenzó con Rodríguez Lara, y luego otra bonanza con el gobierno de Rafael Correa. Y en las dos ocasiones lo único que hicimos es gastar tanto que crecimos en términos de aparato estatal y de inversiones, algunas buenas, otras malas, que como no nos abastecía, tuvimos en las dos ocasiones que endeudarnos. Entonces, y después de los militares vino la crisis de la deuda, y después de Correa estamos padeciendo esta crisis por esa deuda tan voluminosa. Deberíamos, siempre me encanta el modelo de Noruega, cómo han manejado ellos los recursos petroleros. O sea, ellos no los gastan, los tienen en un fondo y de ese fondo sacan para pagar las pensiones de seguridad social, los gastos sociales. Es el fondo uno de los más ricos del mundo. Y no lo maneja el gobierno, sino es casi autónomo, pero con un personal tan capacitado que inclusive ahora que ve que el mundo va moviéndose hacia las energías limpias, también invierten en energías limpias. Y entonces el país siempre tiene un fondo de ahorro y no le importan las crisis y los altos y bajos, que ese no es lo que hacemos nosotros. Digamos que es una fórmula que se puede aplicar incluso en una familia, o sea, no es algo que no se sepa, que no esté a la luz. Sí, pero los políticos son los que tienen menor sentido común. Eso comprobado. O sea, yo no sé qué les pasa, se transforman, porque cuando son personas antes de ganar un cargo parecen personas razonables, pero cuando llegan casi la mayoría pierde la cabeza. José, fraude, golpe, alguna otra cosita, como señala en su editorial, ¿qué significa para la democracia del país que aún no se acepte de manera definitiva los resultados electorales? Porque no hay los mensajes correctos que han sido enviados por las instituciones y por las personas a cargo de esas instituciones. Esto comienza, como todos sabemos, porque la señora Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, frente a un empate técnico de un conteo rápido del cual ni siquiera la muestra había sido terminada de escrutar, la señora salió y dijo que iba adelante Yacu Pérez por 0.07 centésimas sobre Guillermo Lasso. Esto, por supuesto, los actores políticos lo tomaron como una declaratoria, una proclamación de resultados que no podía cambiar bajo ningún aspecto, olvidándose de que un conteo rápido está, el margen de error está en el 1%, uno más o uno menos. Y han estado todo el tiempo en empate técnico y se mantienen en empate técnico. Si bien Guillermo Lasso le gana con 32.600 votos a Yacu Pérez, en cifras reales esto da el 0.4%, no da más. Entonces está dentro del margen de error, quiere decir, están en el empate técnico, salvo que ahora el conteo de votos pues parece favorecer al señor Lasso. Eso ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Pero el segundo punto es que no se han dado las garantías y se sigue sin dar las garantías de que el escrutinio y que el voto y todo la primera vuelta, el manejo, la gestión ha sido transparente. Entonces, una cosa es que el señor Yacu Pérez pretenda que porque encontró 71 actas físicas que había inconsistencia, pretenda que gracias a eso hay que abrir todas las actas del país. Eso es aberrante, no es loable ni es lógico que esto se haga. Otra cosa es que
ante denuncias específicas que ha tenido la Contraloría o pedidos y denuncias específicas que ha tenido la Fiscalía, las dos instituciones pidan auditar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral y en este punto estemos en que no solo el Consejo Nacional Electoral, es decir, ciertas autoridades, porque Luis Verde Soto, por ejemplo, no está de acuerdo y es también consejero del CNE, que ciertas autoridades se opongan. Y otra cosa es que ciertos partidos, como el Partido Social Cristiano, ¿no?, haya hecho un documento, comunicado, diciendo que por ese pedido de querer auditar y ver, puesto que ese es su derecho y eso está dentro de sus atribuciones, que la Fiscalía y la Contraloría puedan intervenir, no como injerencia dentro del proceso, sino para ir a eventualmente constatar un eventual delito. Y que por eso el Partido Social Cristiano llame a ponerle juicio político a la Fiscal General de la Nación y al señor Contralor General de la República, esto me parece que no es un buen mensaje, porque el mensaje ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje? Cuando uno pone la cuenta de todas las acciones que han cometido entre la presidenta del Consejo, que no está de acuerdo, el señor Cabrera, que es el representante de los socialcristianos en el Consejo Nacional Electoral, dice que tampoco está de acuerdo, y el Partido Social Cristiano dice que va a poner juicio político a la fiscal y al contralor. Cuando uno suma eso, ¿cuál es el resultado? El resultado es que evidentemente nutre este ambiente de fraude que fue posicionado por Yacu Pérez en forma indebida porque no lo probó, él no lo probó, no lo ha probado. Pero evidentemente que las autoridades están haciendo méritos para que la población piense que en efecto hay gato encerrado. Eso no es bueno para la democracia ni para el proceso electoral. José, pero ¿cómo esto afectará a la segunda vuelta y legitimidad del próximo gobierno? O sea, esperemos que lleguemos a la segunda vuelta. El problema en este momento es que en efecto hay graves rumores, y esto tampoco es bueno para la democracia, y es nutrido por autoridades por malas prácticas de ciertas autoridades. Es malo. Estamos en un momento que no es bueno para el país, porque los unos gritan fraude sin haberlo probado, y los otros que supuestamente no lo cometieron no dejan que haya un control mínimo del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Entonces, evidentemente que están haciéndole daño, sobre todo a la candidatura de Guillermo Lasso, sobre todo a esa candidatura, porque la otra candidatura puede decir que tuvo 32%, entonces, ¿cómo los obtuvo? Y en este punto nadie se va a preguntar, pero el otro que lleva 32.600 votos, es evidente que ahí hay un daño, y más allá de a quién hacen daño, si son estas dos candidaturas, están haciendo un daño al proceso democrático por una razón evidente. Es que si todos estos esfuerzos conjuntos de malas prácticas, de mala comunicación y de intentos de no dejar que las autoridades hagan su trabajo, en este caso la Fiscalía y la Contraloría, pues la otra suma que se puede hacer institucional es que alguien está trabajando en forma denodada para que se anulen las elecciones. ¿Y cuál es ahí el resultado para el país? O sea, ¿estamos pensando en un interino? ¿Están pensando en quién están pensando? Están pensando en un golpe de Estado. Entonces, todos estos temas que hacen que la gente se haga preguntas y que haga eventualmente malas conclusiones, son inducidos por las malas prácticas de ciertas autoridades, y eso, reitero, no es bueno. Estamos en el peor momento y aquí puede pasar cualquier cosa. Muchísimas gracias, José. Paola, para concluir, en el artículo con el que finalizas el 2020, concluyes lo siguiente: votemos con la cabeza en febrero del 2021 para no tener que votar con los pies luego. ¿Qué involucra este concepto? Bajo tus perspectivas, ¿aún es válida esta advertencia que realizas? Estaba realmente pensando, bueno, primero, votar con los pies quiere decir esta idea de la gente irse a otro lugar donde sienta que las políticas públicas se asemejan
la gente se identifica más con esas políticas públicas. Entonces pasa, por ejemplo, la gente que se va de California a Texas porque siente que ahora quiere votar algo con lo que se puede identificar y huye, entre comillas, de unas políticas públicas. Entonces, obviamente en Latinoamérica lo que pasó es que hemos visto a Venezuela salir de ese país, venezolanos, 4 millones de personas saliendo de ese país, irse a otros países, y el día de mañana que se vuelven ciudadanos en el Ecuador, en Colombia, etcétera, votan por políticas diferentes de las que huyen, obviamente. Entonces, en Ecuador un poco, mi idea al final del 2020 era, vemos a venezolanos en los semáforos de Latinoamérica, y no es lo que obviamente no queremos que pase en Ecuador, pero nosotros tenemos el dólar y siempre nos hemos dicho que durante toda la época de Correa lo que no permitió que nos volvamos Venezuela es esa estabilidad de la que hablaba Patricia al comienzo, de que nos ha dado el dólar. Entonces, creo yo que aún con Arauz no podemos ignorar que el 89% del Ecuador está de acuerdo con el dólar y no está de acuerdo con desdolarizar. Entonces, ya teniendo eso tan claro, yo creo que en algún momento Arauz habló de desdolarización y obviamente con el tema de los $1.000 y con el tema de las reservas del Banco Central y con el dinero electrónico podría ponerse en crisis la dolarización. Sin embargo, desdolarizar así por así creo que ni siquiera la Constitución lo permite. En todo caso, considero que sí, hablaba de votar con los pies porque Ecuador podría eventualmente convertirse en un Venezuela. Tal vez ya no tan válida esa afirmación o esa advertencia, quiero pensar, porque viendo un 89% sería un suicidio político desdolarizar o poner en juego, poner en jaque mate la dolarización, creo yo. Entonces, tal vez sí podría ser que varíe esa advertencia. Ahora veamos qué pasa en estos 40 días. ¿Cuál sería la advertencia ahora? Creería que primero mantener como sea, yo creo que sea Lasso o sea Arauz, la dolarización se debe mantener. Ahora, sé que van a haber políticas públicas que podrían poner en juego, podrían tambalear tal vez la dolarización. Que no pase, tocamos madera. Patricia, para terminar, desde su experiencia periodística, los resultados de estas elecciones ¿definirán el destino de la libertad de expresión y prensa en nuestro país? Según lo que dijo el economista Arauz, dijo que la libertad de expresión es un derecho humano muy importante. Dijo eso recientemente en Nueva York. La tentación de poner una mordaza es muy grande. Todo el mundo habla de que es maravilloso la verdad desnuda. La verdad desnuda que no me toca a mí. Y por eso los gobiernos, aún los más democráticos, no les gusta mucho una prensa totalmente libre. Porque la prensa, ¿qué es lo que hace? Enciende la linterna en los trapos sucios que no nos quieren dejar ver. Creo que si es un gobierno de Lasso, habrá más respeto a la libertad de expresión. Si es un gobierno de Arauz, me quedan las dudas. Pero los periodistas que hemos vivido varios gobiernos sabemos que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y el compromiso de vida que uno hace con esa búsqueda de la verdad sobrevive a los dictadores. Siempre me guío por esa máxima que dice: la verdad es hija del tiempo y no de la autoridad. Y mientras mantengamos eso, no importa quién esté en el poder. Gracias, Patricia. Y con esta profunda reflexión de Patricia sobre la libertad de expresión, llegamos al fin de este programa de Contrastes. Ecuador, país pendiente. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados por sus significativas y oportunas aportaciones esta noche. Estamos en la segunda vuelta electoral y el desenlace no solo de las candidaturas, sino del país están pendiente. Contrastes, a través del análisis, también estará pendiente de lo que suceda. Hasta una próxima edición. Muy buenas noches.